Ok, bueno, el día de hoy vamos a iniciar el temario de la materia de salud pública. Espero que sea que puedan disfrutar esta materia que es muy importante o es más evidente justamente durante esta pandemia que pues prácticamente nos obliga a tomar estas estrategias de educación a distancia. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, el concepto de enfermedad y el concepto de salud. Es triste ver que muchos profesionistas, veteranos incluso, que han dejado su vida dando tratamientos, a la hora de definir lo que es la enfermedad, no se expresan los conceptos más avanzados que tenemos sobre la enfermedad. El concepto de enfermedad es un concepto que está evolucionando conforme pasa con el tiempo y es muy importante entender justamente el objeto de nuestro trabajo cotidiano, la enfermedad y la salud. Eh, de tal manera que este es uno de los temas que desde mi perspectiva debemos de conocer y estar muy atentos a los cambios en las definiciones de estos dos términos, salud y enfermedad. Así pues, empecemos el desarrollo del tema con problemas conceptuales de salud y de la enfermedad. Y empecemos con este estudio de caso. En una manifestación de Yo Soy 17, hubo una gran efervescencia de manifestaciones del personal de salud y muchos coincidían con un concepto muy semejante a este. Dios te dio el cuerpo sano y tú lo enfermas. Y luego tú quieres que yo te haga milagros. Aquí eh, esta expresión de apoyo, de protesta, que también fue muy frecuente durante las manifestaciones de personal sanitario, muestran una conceptualización de lo que es la salud y de lo que es de la enfermedad. Si Dios te da el cuerpo, si Dios te da la salud, Él también te lo puede quitar. Y entonces, ¿qué tendríamos que hacer para reintegrarle la salud a un enfermo? Tendríamos que aprender prácticas quizás religiosas o chamánicas, o al revés. Ahora veamos el lado del enfermo. ¿El enfermo realmente decide enfermarse? ¿Es realmente la culpa del enfermo estar padeciendo una enfermedad? Bueno, aquí habla de dos conceptos muy encontrados y que se basan que aún, bueno, que pulularon durante esa manifestación y en las redes sociales. Hubo una gran efervescencia en cuanto a esta postura. Pero ahora veamos este otro caso. Este es un póster que también lo tomamos de las redes sociales, donde también se ve que personal de salud se tomaron la molestia de poner un póster para manifestar su postura hacia, hacia un problema frecuente que es el abasto de medicamentos en los centros de salud. Veamos qué dice. Dice, importante, si usted es diabético o hipertenso, recuerde que el control depende de usted. Si no le surten su medicina, usted tiene la obligación de conseguirla. Complicaciones como amputaciones, diálisis, infartos, ceguera, le van a suceder a usted, no al gobierno. Esta postura es muy interesante, o sea, implica también una visión del personal de salud sobre lo que, de la responsabilidad otra vez del enfermo hacia su enfermedad. Definitivamente lo discutiremos más durante todo el curso, el rol del personal de salud, perdón, el rol
del enfermo en la atención de su salud es muy importante, pero también tenemos que ver algunos otros aspectos. La obligación, el, el paciente tiene la obligación de conseguir la medicina, ¿sí? Los equipos de salud o las instituciones deben deslindarse, entonces debemos dejar que el paciente resuelva sus problemas. Eso habla también de una conceptualización de lo que son los servicios de salud, su rol en la sociedad, en un país justamente como el nuestro, donde la salud se supone que debiera de ser un derecho. Claro que no los quiero resolver, no es el afán de resolver este tipo de dilemas, este tipo de problemas, ¿sí? Cada quien puede tener una postura al respecto. Pero ahora veamos este otro ejemplo. Dice, en una reunión en España, en un congreso en el año 2015, una médico general en un congreso, la médico se llama Victoria López, dice, estableció en una de sus exposiciones, estableció este concepto. Es más importante para la salud y la enfermedad el código postal que el código genético. Médico Victoria López en el 2015. Y, y bueno, cuando esto generó un boom en el Congreso, porque pues cómo era posible que el código postal fuera más importante que el código genético en los tiempos en los que justamente había una efervescencia por el proyecto Genoma Humano. eh, 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 bueno, qué está, ¿tendría razón? ¿Ustedes qué piensan? ¿Tendrá razón esta doctora Victoria López? El código postal es más importante para la salud y la enfermedad que el código genético. Vamos a tratar de resolver estos tres casos, o por lo menos generar algunos elementos para tomar una postura un poquito más clara. En la historia, para entender lo que es la enfermedad, tenemos que ver que el concepto de enfermedad ha tenido varias etapas: la etapa mágico-religiosa, la era de la estadística sanitaria y el paradigma miasmático, la era de la epidemiología de enfermedades infecciosas y el paradigma microbiano, la era de la epidemiología de enfermedades crónicas y el paradigma de los factores de riesgo, y, pero enfocámonos en la enfermedad, en la evolución. Veamos en la etapa mágico-religiosa, en donde la medicina primitiva definitivamente eh, asignaba la causa de un mal o de un bien o de la enfermedad o de la salud a una decisión de seres supremos, seres superiores, por lo cual habría que hacer lo pertinente, rogarle a los dioses para que la salud de este enfermo volviera, ¿sí? Y para eso, bueno, había personas que especializadas en comunicarse con Dios, como eran los chamanes, como eran, utilizaban cantos, rezos, ah, para poder reintegrar a la salud a un enfermo, de la comunidad. Conforme la sociedad va evolucionando, empieza a haber evolución del pensamiento matemático, del comportamiento social, de fenómenos biológicos, y un estadístico llamado John Snow en 1854 empieza a observar que en ese tiempo de John Snow los microbios ya habían sido descubiertos, pero no estaban asociados a la enfermedad. Leeuwenhoek en 1658 aproximadamente
había descubierto los microbios, pero era una curiosidad, ya hasta estaban saliéndose de la memoria, se estaban olvidando de esos seres microscópicos, pero las enfermedades eran atribuidas a olores, puesto que se asociaban la materia orgánica en descomposición, aguas sucias y el aire de mal olor siempre estaban presentes donde había enfermedad. De tal manera que John Snow determinó con un procedimiento que aún se aplica hoy como una estrategia epidemiológica, empezó a observar el comportamiento de la enfermedad y determinó que al analizar, es una historia muy bonita que todos o debíamos de conocer por lo menos, determinó que alrededor de un pozo de agua en Inglaterra era la fuente bueno, que coincidían, mejor dicho, porque solamente fue una asociación, que coincidían todos los enfermos en que habían tomado agua de un pozo en especial en Inglaterra. Y, y decidió, propuso a las autoridades que se clausurara ese pozo para poder así parar una epidemia de cólera que existía en ese entonces. Era solamente un comportamiento estadístico, un comportamiento eh, de una situación lo que llegó al control de las enfermedades. Fue hasta Pasteur y Koch, ¿sí?, que describen el paradigma microbiano, donde ellos descubren, y Pasteur así lo afirma, que todas las enfermedades son producto de los microbios. Y aquí podemos detenernos un poco. La evolución del pensamiento médico, en ese sentido, como si nos podemos analizar, pues no ha evolucionado mucho. Hay gente, como lo vemos, hay médicos que pudieran todavía estar sin ánimo de ir en contra de la fe, no ese es el punto, pero sí la conceptualización mágico-religiosa aún persiste en personal sanitario. Pero por otro lado, también la creencia que todas las enfermedades son producto de microbios está manifiesto en el abuso de los antimicrobianos como aplicación de muchas enfermedades de las cuales incluso muchos no tienen nada que hacer esos antibióticos. Entonces, aún siguen persistiendo algunos conceptos que, por ejemplo, el de la era microbiana, que fue de 1882, pero llega después Rudolf Virchow, un patólogo, fisiólogo muy importante, que tuvo una característica particular. Era un médico político, fue diputado de Inglaterra y en el proceso de proselitismo empezó a entrar a barrios, observó que no le iba tan bien a aquellas personas que estaban en condiciones de alta marginación, que la tuberculosis era más agresiva en ese tipo de pacientes que tenían condiciones laborales extremas, condiciones de hacinamiento familiar, presencia de alcoholismo, de desnutrición, y que observaba también que en las poblaciones económicamente acomodadas, las enfermedades tenían un impacto menor. Así que estableció por primera vez otro nivel de percepción de las causas de la enfermedad, lo que eran los factores de riesgo. Y hoy aún se siguen utilizando, esto fue a finales del siglo XIX, ¿sí? Y aún se siguen usando los factores de riesgo como aportación de Rudolf Virchow, pero también hay que decirlo, esto ya fue superado, ya, si bien siguen en los conceptos modernos siguen usándose estos elementos, ha cambiado el enfoque, como veremos luego. Posteriormente llega Lalonde y la Framboise, establecen que definitivamente la biología humana y el ambiente, como
como lo habían establecido los investigadores previos, eran importantes, agregan dos términos nuevos, Lalonde y Laframboise, en 1974, los estilos de vida, y algo que era inconcebible y que todavía para muchos de nosotros los médicos es difícil de entender, que la organización de los sistemas de salud pueden contribuir a la enfermedad o pueden contribuir a la salud. Un sistema de salud, los estilos de vida, bueno, son claros. Una persona que no tiene actividad física, que es obesa o que es alcohólica, tiene mayor riesgo de sufrir algunas enfermedades que alguien que tiene un estilo de vida saludable. Pero lo que realmente impactó en el concepto de la Lalonde y la Framboise es el concepto de organización de los sistemas de salud. Un buen sistema de salud puede contribuir a disminuir la enfermedad, pero un mal sistema de salud, mal organizado, mal administrado, mal dirigido, puede contribuir a la patología. Ese es uno de los grandes enfoques que puso de manifiesto la Lalonde y la Framboise. El rol de los sistemas de salud para la existencia de enfermedad o no. Demos un último caso, por ejemplo, Sierra de Leona, cuyo sistema de salud es muy precario, ¿sí? En ese país, comparado quizás con Costa Rica o con Francia, la organización, ¿sí?, tiene mucho que ver, el establecimiento de sistemas adecuados al perfil epidemiológico y de cada región tiene que influir en la enfermedad, en la enfermedad, la disminución de la enfermedad. Luego a veces podemos ver que alguna vez hicimos un estudio de un hospital. Antes del hospital no había, la mortalidad materna era menor, instalan un hospital y de repente la mortalidad materna aumenta. ¿Cuál es el problema ahí? La calidad de los sistemas de salud, la organización de los sistemas de salud. Esa es una de las grandes observaciones de la Lalonde y la Framboise, y la importancia de mantener sistemas de salud óptimos, sustentables y organizados. Posteriormente llegan en 1996 Susser y Susser y le agregan algo más complejo, la interacción entre diferentes niveles, lo biológico, lo físico, lo social, lo económico, y ver cómo desde el microambiente, por ejemplo, de lo que es el útero, desde que lo es lo macroambiental, lo individual y lo colectivo, estaban interrelacionados. Hay interacción entre los niveles, por ejemplo, un ejemplo para entender mejor lo que Susser y Susser querían expresar es que el fenómeno de adicción, ¿sí?, la presencia de adicción, el rol que tienen, no tienen el mismo riesgo de tener una adicción un joven que vive en un área con poca urbanización, con poco acceso a trabajo, con poco acceso eh, eh, a deportes, áreas recreativas, a un adolescente que está en otras condiciones. Claro que el fenómeno puede presentarse en ambos extremos, pero la probabilidad es mucho mayor en un entorno que no es el adecuado. Eso lo establece Susser y Susser en 1996, hasta que llegan dos conceptos muy importantes, lo que es los determinantes de la salud. Los determinantes de la salud es el concepto más avanzado para entender por qué se produce la enfermedad, por qué se produce la salud. Este, eh, este concepto es lo que nos ayuda a entender actualmente, ¿sí?, lo que es la salud y lo que es la enfermedad. Pero veamos qué son los determinantes. Se los leo. Son aquellos factores que ejercen influencia sobre la salud de las personas, ¿sí?, factores que ejercen influencia sobre la salud de las personas y actuando e interactuando en diferentes niveles de organización, determinan el estado de salud de la población.
Quizás todos debíamos tener este esquema grabado en nuestra bata, en nuestros, pues no sé, en nuestro consultorio, para entender lo que es la enfermedad, ¿sí? Y entender que ninguna persona ha escogido su enfermedad, ¿sí? Quizás ha participado en los determinantes, voluntaria o involuntariamente, eso sí, ¿sí? Pero vea, la enfermedad no es producto de una sola decisión, es el producto de una serie de determinantes, ¿sí? Que es lo que van a influir en la aparición o no de un estado patológico. Por ejemplo, hay determinantes que tan sencillos como el sexo. Una mujer, ¿sí? No se puede enfermar de enfermedad de próstata. Hay un determinante biológico que le impide enfermarse de ese de cáncer prostático. Lo mismo con los hombres, parece tonta esta comparación, pero es un determinante biológico, ¿sí? La edad no se enferma un niño de lo mismo que un adulto o un anciano, ¿sí? De tal manera que no está más allá de la voluntad de la persona, ¿sí? Sino que hay determinantes biológicos como la edad, el sexo, factores constitucionales, si es alto, bajo, si es tiene sobrepeso o no. Esos son factores que no siempre están al alcance de una persona, ¿no? Si le subimos de nivel, obviamente el entorno familiar y más allá el estilo de vida del individuo. No le va lo que bien encontraron Lalonde y la Framboise, Susser y Susser, Virchow, Pasteur, pues todo es un aglomerado, se empiezan a aglomerar en los estilos de vida del individuo. Es el siguiente nivel de complejidad, depende mucho el estilo de vida de la aparición o no de la enfermedad. Más allá, las redes sociales y comunitarias no le va igual a una persona con Alzheimer que cuando en una persona que no tenía amigos, que era aislado, era retraído, que su familia está desintegrada, que aquella persona que le da Alzheimer, que fue cariñoso, amigable, tenía a múltiples redes, las redes sociales también determinan, ¿sí? El nivel de enfermedad. Y si vamos más hacia afuera, vemos las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales y vemos que la vivienda, el tipo de vivienda, la calidad de la vivienda, si es propia, si es rentada, si es de buena calidad, si es suficiente para, para la familia o está muy estrecha. Y aquí algo que nos involucra mucho, la calidad de los servicios de atención de la salud, si es un médico que se presenta 2 veces a la semana o cada 3 meses, o cuando se presenta no atiende mal, o no está equipado, o no tiene los insumos suficientes, o no hay suficiente gestión para equipamiento, eh, el tipo de agua y saneamiento básico que se encuentra, si tiene drenaje o no, si tiene desempleo o si trabaja pero está en un ambiente laboral, y el acceso a la educación, acceso a alimentos suficientes, de tal manera que todo esto se suma y no todo esto ha sido escogido. Por ejemplo, el sexo no fue escogido por el individuo, eh, el cáncer tampoco, eh, el haber estado en contacto con, incidentalmente con algún agente patógeno, y el estilo de vida quizás es la parte en la que sí influye un poco el individuo, pero si es un obrero con subempleado, con bajo salario, etcétera, impide sus estilos de vida. De tal manera que al final de cuentas la enfermedad es la suma de todos estos elementos y no
y no de un solo factor. Luego vemos desafortunadamente que algunos gobiernos, por ejemplo, dicen es que es un problema de la familia o es un problema del individuo, cuando realmente todos estos factores, todos estos esquemas están dentro del entorno de un gobierno, de una política social. Entonces hasta aquí vamos a pararle. Espero que les sea de útil estos conceptos. Creo que para mí fueron muy importantes cuando tuve que reflexionar y retomarlos. Espero también haberles transmitido ese interés por este tema, los determinantes sociales como el máximo nivel de hasta el momento como herramienta para entender el origen de la salud y de la enfermedad. Hay otros elementos, pero los discutiremos en otra sesión. Un gusto saludarlos.